Seamos honestos, el nivel de conducción que podemos ver por nuestras calles y carreteras es bajo, muy bajo. ¿Por qué? ¿Acaso están mejor dotados los alemanes, franceses, italianos o estadounidenses para conducir que nosotros? Yo creo que no. Vamos a ver qué hacemos mal y sobre todo, ¿por qué? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy grabamos en la Escuela Española de Pilotos, pero no vamos a hablar de pilotos, vamos a hablar de conducción. Vamos a hablar de por qué conducimos tan mal. ¿Por qué conducimos tan mal? Yo en este vídeo me voy a poner serio, en ocasiones me voy a poner muy serio, pero os adelanto que no os van a faltar las anécdotas. Pero vamos a la raíz del problema. Y a lo mejor aquí soy un poco polémico, y es que en las autoescuelas no nos enseñan a conducir. Y muchos diréis, entonces, ¿qué hacen en una autoescuela? Pues nos enseñan a aprobar. Ojo, que esto no es una crítica a las autoescuelas. ¿Por qué? Una autoescuela es un negocio. Y un negocio lo que quiere es satisfacer a tu cliente. ¿Qué buscan los clientes de las autoescuelas? Muy fácil, lo que buscan es aprobar. Lo que quieren es, la gente que va a la autoescuela no quiere aprender a conducir, lo que quiere es aprobar un examen. Y esto lo sé porque me lo han contado profesores de autoescuela, porque he hablado con gente, porque conozco a la gente con las autoescuelas, pero también lo sé porque yo he sido profesor de autoescuela. Yo además fui profesor de autoescuela y era me especialicé en casos imposibles. Recuerdo, os voy a contar, como no podía ser de otra manera, una anécdota. Os voy a contar que había una señora mayorcita, había suspendido 14 veces el examen, 14 veces el examen. Era incapaz casi de arrancar el coche. Bueno, yo lo primero que hice fue enseñarle en qué consistía un embrague y cómo funcionaba, que le enseñara mecánica le resultó muy sorprendente, pero yo pensaba que era la forma de que aprendiera de verdad a arrancar. Y entonces, la anécdota es que ya en el coche le dije, mire, acelere suavemente, muy poquito y suelte el embrague muy suave. La señora hizo eso, pero el embrague no lo soltó tan suave, sino que lo soltó muy rápido y se caló. Se caló 3 o 4 veces. Ya hay un momento que le dije, a ver, señora, concéntrese y cuando ya lo tenga claro, suelte el embrague muy, muy despacio. Entonces me quedé observándola, pasó el tiempo. Un segundo, 5, 10, 15, 20... Y le dije, bueno, cuando ya se lo piense, suelte el embrague despacito. Y dice, no, si lo estoy soltando muy despacito. Llevaba 20 segundos soltando el embrague. Le dije, hombre, no tan despacito, lo soltó y se le caló. Bueno, esto era un caso muy difícil en que al final conseguí que aprobara, pero a lo que íbamos. En las autoescuelas lo que te enseñan es a aprobar un examen. Como os decía, yo lo viví cuando era profesor, porque cuando llegabas a alguien y le decías cómo se tomaba una curva o cómo se hacía una frenada de emergencia, te preguntaban, ¿pero esto entra en el examen? Tú decías, no entra en el examen, pero es bueno que lo sepas. Y decía, no me hagas líos. Cuéntame lo que entra en el examen, porque lo que yo quiero es aprobar. Para mí esa es la fuente del problema, que los exámenes de conducir ponen a prueba unos conocimientos muy básicos de la conducción. Poco menos que saber arrancar, cambiar y mirar los espejos y poco más. No te enseñan a realmente manejar el volante o a trazar una curva o a frenar. No te enseñan nada de todo eso y por tanto no te enseñan a conducir. De hecho, habréis oído todos habréis oído montones de veces, bueno, tú sácate el carné y luego aprenderás a conducir. Ya cuando tengas el coche aprendes a conducir. Bueno, pues no es lo mejor, no es la mejor solución. Primero porque aprender por la calle, hombre, siempre aprendes, pero tendrías que tener un nivel básico. Y luego, ¿de quién aprendes? ¿Quiénes son los referentes? Pues normalmente serán tus padres, o el cuñado que sabe mucho, que probablemente a su vez hayan aprendido de otros llenos de vicios. Porque aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de la experiencia. La experiencia es buena, pero repetir algo mal hasta la saciedad es muy negativo. Me voy a meter un poco con los taxistas, yo lo siento. Hay taxistas que conducen fantásticamente bien, pero hay otros muchos que a base de repetir, de estar conduciendo 8, 10, 12, 14 horas al día, metiendo la mano por dentro, llevándola apoyada en el cambio, tirando de embrague, cambiando a 1000 vueltas para no gastar. Bueno, al final cuando repites algo una y otra vez todos los días, lo conviertes en un vicio. Y un vicio es muy difícil de erradicar. En la escuela de conducción, bueno, algún taxista ha ido, pero comerciales que hacen, bueno, no sé, cientos de miles de kilómetros al año han ido y te quedas sorprendido.
te quedas sorprendido de gente que se supone que debería conducir muy bien y que lleva las manos en el volante, que la mete por dentro, que usa el embrague de reposapié, que lleva la mano descansando en el cambio. Es lo que os decía, para conducir bien hace falta tener experiencia. La experiencia, incluso esta gente te da una visión del tráfico, de la jugada y tal, siempre es buena. Pero si tú no tienes un afán por mejorar y por corregir los vicios, repetir algo mal sistemáticamente lo conviertes en un vicio y eso es muy, muy difícil de quitar. También es cierto que, por ejemplo, en España, la cultura de automóvil es bastante escasita. ¿Por qué? Bueno, es una cosa lógica hasta cierto punto. Mi hijo tiene coche, una generación, yo tengo coche, 2 generaciones. Mi padre tuvo coche, sí, mi padre tuvo coche, pero ya cuando tenía casi 50 años. Y mi abuelo no tuvo coche, ninguno de los dos. Esto en otros países, por ejemplo de países europeos como Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, no sucede, porque ahí la motorización empezó muchísimo antes. Y la cultura de automóvil es mucho más frecuente. La gente conoce el mundo del automóvil porque además tened en cuenta que esos coches que conducían esa gente no eran coches como los de ahora, eran coches que había que saber para conducirlos. Y esta gente sí que ha podido ser un referente para enseñar a conducir a otras generaciones y sobre todo para empezar a apreciar lo que es el tráfico. Y luego hay otro problema que yo de verdad insisto una y otra vez sin éxito. ¿Por qué no se enseña a los niños seguridad vial en las escuelas? Os voy a hablar del caso español. En el caso español hay una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, que enseñan auténticas estupideces. ¿Por qué estupideces? Porque a mi hijo no le tienen que enseñar que los hombres y las mujeres somos iguales o que la gente no se diferencia por raza, sexo, religión o por su país. O esas cosas se las enseñamos. La escuela tiene que formar, educamos en casa. O que les enseñen, por ejemplo, que los servicios públicos españoles son buenísimos. Eso lo aprenden en esa asignatura, cuando la sanidad está como está y los servicios de transporte público están como están. Auténticas gilipolleces. Pero no se les enseña a cruzar una calle. No se les enseña que cuando esperas en un semáforo no esperas al borde de la acera, que es muy peligroso. No se les enseña a circular, pero en cambio sí se les permite circular con bicicletas. Es más, no solo se les permite, sino que se fomenta. Oye, qué buena idea ir al cole. En vez de que te lleve tu padre en coche, vete tú en bicicleta, que es muy ecológico. Sí, es muy ecológico, pero jamás nadie en ningún curso, en ninguna clase me ha enseñado nada del tráfico. No sé siquiera si ir por la derecha o por la izquierda. No conozco las señales. No conozco si puedo pasar con una bicicleta por un paso de cebra, porque no sabes si una bicicleta es un coche o es un peatón, porque además, según qué circunstancias, puede ser una cosa u otra. ¿Por dónde circulas por carretera con una bicicleta? No se enseña. Yo creo que eso sería la clave para tener una fábrica de buenos conductores, que ya en la escuela nos enseñaran seguridad vial. En el vídeo que hemos grabado con Javier Morcillo sobre las cualidades que tiene que tener un piloto, él ha dicho una cosa que me ha encantado. Un piloto tiene que querer ser piloto y querer mejorar. Y yo les digo, me decía Javier, cuando te vas a la cama y piensas, ¿qué he hecho hoy para ser mejor piloto? Si no haces eso es que no eres un buen piloto. Es que yo creo que para ser buen conductor pasa un poco lo mismo. Te lo tienes que tomar en serio. Tienes que tener el interés por hacer las cosas bien y mejorar. Yo siempre cuando doy un curso pongo un ejemplo. Cuando alguien tiene un partido de fútbol o un campeonato de pádel o un examen. Cuando eso pasa, el día anterior, la noche anterior, incluso todo el día anterior, pues se cuidan, no comen en exceso, no beben, se acuestan a una hora razonable. Pero ¿qué pasa si lo que vas a hacer al día siguiente es irte de viaje? No, bueno, me voy a tomar una copa y bueno, si me acuesto tarde no importa, total, mañana me voy de viaje y ya descanso en el coche, me voy con mi familia a hacer 600 kilómetros. Macho, tómatelo en serio, que el riesgo de equivocarte del partido de fútbol o en el pádel o incluso en el examen, bueno, tiene un riesgo, pierdes el partido o suspendes el examen. Pero el riesgo de equivocarte en carretera es tener un accidente precisamente con tu familia y con tus hijos y con vete tú a saber quién. Os decía que para ser un buen conductor hay que quererlo. Es decir, cuando coges el coche, llevar las manos en su sitio, no dejarla en el cambio, no tener vicio, mirar por los espejos. Os comentaba el ejemplo, y que me perdonen los taxistas, porque insisto, hay muchos que conducen bien, pero hay otros que son un desastre, que son una caja de vicios. Yo me acuerdo una anécdota con un amigo mío, que me fue a buscar, iba a Zaragoza con una carrera de slot y me fue a buscar a la estación. Me cogió, iba en su coche, conducía él y un taxista nos hizo una faena. Otro giró sin poner intermitente, otro giraba metiendo las manos por el volante. Y yo le dije, por hablar de algo,
Digo, es que en todas partes, da igual la ciudad, los países, los taxistas son, les dije que me perdonen los taxistas, son unos cabrones, no piensan en los demás y van a lo suyo. Y me contestó mi amigo, no, tienes toda razón, dímelo a mí que mi padre es taxista. Y es una bellísima persona, pero cuando coge el taxi, el resto del tráfico son sus enemigos. Bueno, que me perdonen, insisto, los taxistas, porque hay de todo, pero como en todas partes, hay youtubers que también son unos cabrones. Pero bueno, insisto, para querer conducir bien, lo primero que hay que querer es conducir bien. Y esto, en otros países lo hacen mejor. Parece un tópico, ¿no? Pero hay países de Europa donde lo hacen mejor. Lo hacen mejor. ¿Y en qué consiste hacerlo mejor? Bueno, primero, que los exámenes son exámenes de verdad. Como son, por ejemplo, en España, los exámenes de carnet más elevados. Yo cuando me saqué el carnet de autobús, mi examen duró 2 horas. Y el tío me aprobó, pero me pasó unas notas fantásticas. O sea, me retrató lo que hacía mal, donde podía mejorar. Me pareció un examen ejemplar. Podéis decir, hombre, es que dedicar 2 horas a un examen, es que hay vidas en juego. Pero en estos países hacen otras cosas muy bien. Por ejemplo, hacen formación continua. Es decir, hay países donde los conductores, sin que medien sanciones, ni penalizaciones, ni nada, pueden hacer o deben hacer cursos para refrescarse, porque a veces incluso cambia la legislación o la normativa y alguien te lo tiene que enseñar. Y luego hay otra cosa que a mí, claro, aquí soy juez de parte, me diréis algunos. Es verdad, pero es que, por ejemplo, hay muchos países, voy a poner el ejemplo de Alemania, donde si tú haces un curso de perfeccionamiento de la conducción, está demostrado que la gente que hace esos cursos luego es mejor conductor y tiene menos accidentes, eso es pura estadística, las compañías de seguro priman la póliza de tu seguro. Es decir, que tú haces un seguro de tu coche y dices, no, es que yo voy a hacer este año un curso de conducción en tal escuela homologada por la compañía de seguros, y si lo haces, la compañía de seguros a veces te lo paga y a veces incluso te descuenta dinero de tu póliza. Y luego hay otra cosa que fomentan los malos conductores, que es igualar a la baja. Legislaciones absurdas. Yo hice una presentación en el Congreso de los Diputados que era, el título creo recordar que era unos límites creíbles serían más respetados. En esto pongo el ejemplo de Alemania, porque la gente dice, en Alemania hay límites. No hay límite, hay autopistas de velocidad libre. No, en Alemania lo que hay son límites inteligentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay límites genéricos. La misma carretera de día y con sol es velocidad libre, pero si llueve o es de noche, tiene un límite de velocidad. ¿Qué consigue estos límites sensatos, creíbles, adaptables, que la gente respete los límites? Yo siempre que conduzco por Alemania me sorprende cómo, me acuerdo además cuando probé un BMW 750, el primero que salió que iba por la izquierda, pisando a fondo para comprobar que estaba la velocidad limitada, autolimitada a 250, claro, mi mentalidad español, en una autopista a 250 km por hora, que es legal, era una autopista de velocidad libre, no se me ocurrió mirar al espejo. Y de repente me dio por mirar y había un tío haciéndome ráfagas en un Porsche Turbo, me eché a la derecha, me pasó como un rayo, me pasaría a 300. Pero ese mismo tío, cuando se acabó la zona de velocidad libre y estaba limitado a 90, se puso a 90 exactos. ¿Por qué? Porque unos límites creíbles, razonables, hace que la gente lo respete más. Y por ejemplo en España y en muchos países del sur de América los límites son absurdos. También hice una prueba en una revista que fue coger un coche, recorrerme todo Madrid, incluido el M30 y el centro de Madrid, estrictamente a la velocidad que en cada momento me limitaban. Yo creo que nunca me han insultado tanto. Nunca los conductores, los taxistas, hasta los autobuseros. Bueno, pero es que hasta los policías me hacían así. Y yo decía, coño, que voy por la Castellana a 50 clavados y me hacía el policía que corriera más. Está limitado a 50. Bueno, hay calles a 20, en fin. Que a mí hay calles que tendrían que estar limitadas a 20 o menos, pero hay límites realmente exagerados. Hay una cosa que tiene más difícil arreglo y también explica por qué conducimos mal, que es el carácter. El carácter que tenemos los españoles o los hispanos en general es bastante peculiar. Algunos me preguntaréis, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que en Alemania la gente no se pica? Pues chico, pues la verdad es que no, es que se pican menos. Tienen otra mentalidad. Y habrá otros que me digan, bueno, pero en Italia la gente es indisciplinada. En Italia la gente es indisciplinada, pero la gente tiene un buen nivel de conducción. De hecho, cuando viajas por Italia te das cuenta de que dices, bueno, con este lío,
¿cómo puede ser que tengan tan pocos accidentes? Un amigo mío me decía que la diferencia entre un español y un italiano es que el italiano quiere ir rápido y el español quiere ir el primero. ¿Qué quiere decir con esto? Porque si un español va por una calle, por una carretera y va el primero, le da igual, ¿no? No le gusta ir detrás de otro, pero no, un italiano quiere ir rápido. Y si hay otro que va más rápido, no le importa. Yo, hablando de cómo son de resolutivos los italianos, siempre cuento una anécdota que a lo mejor la he contado, pero es que es tan buena que no me resisto. Mi suegro, que os he hablado de él en alguna ocasión, ex suegro, que era italiano, pues bueno, cuando yo conocí a mi exmujer, fui a visitarles a Roma y me dijo: oye, que voy a bajar a Roma, ¿me acompañas? Sí, claro, encantado, me voy contigo. Bueno, cogió, tenía un 500 para ir por el centro de Roma. Empezó ahí a callejear y de repente llega a una calle, ¡pum!, y se mete. Y le digo: Francesco, macho, que esta calle tiene dirección prohibida. Y su respuesta me dejó alucinado. Dice: ya lo sé, vengo todos los días. Bueno, el tío todos los días hacía la calle de protección prohibida porque entraba enseguida a un garaje y si hacía la dirección correcta tenía que dar una vuelta enorme. Además me hizo gracia porque cuando entramos venía un coche de frente. Yo pensé, bueno, esto pasa en Madrid, el coche de frente, como tiene razón, se planta en mitad de la calle a tocar el claxon como un loco y te hace recorrer marcha atrás toda la calle. No, este no. Este se echó un poco a un lado, mi suegro un poco al otro, pum, 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 lo resolvieron, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema del carácter realmente en muchas ocasiones juega en nuestra contra. Pero os decía al comenzar el vídeo que también os iba a decir qué hacemos mal. Bueno, si hacemos un vídeo de qué cosas hacemos mal, que lo haremos. Este se titula ¿Por qué conducimos tan mal? No en qué consiste conducir mal. Pero yo os diría, hay una sola cosa que es clave. Yo esto insisto mucho en los cursos de conducción. Mucho. Educación. Es que hay gente que tomando un café son súper amables, te dejan pasar, son muy cuidadosos, hablan bajitos, tienen una educación exquisita y luego coge el coche y se reconvierten. Yo me acuerdo un día que me pasó que entramos a un club deportivo, había un señor de cierta edad, nos abrió la puerta, no, pasen. También nos lo encontramos en otro momento. Hubo quien comentó: ¿qué señor tan educado? Yo pensé, sí, da gusto la gente educada. Bueno, pues casualmente cuando salí me lo encontré en el tráfico, iba delante de mí y había una señora que se había pasado la salida y quería girar y el tío iba chuchándole y no la dejaba. Digo, pero este tío que es tan educado cuando va andando, ¿por qué es tan mal educado cuando va en el coche? Es verdad que el coche a veces saca lo peor de nosotros mismos. Todos lo habéis comprobado. Todos. La típica señora, me voy a meter con las señoras y luego con los señores. La típica señora delgadita, poquita cosa, unos 60, 50 kilos, que va con un sub de 2,5 toneladas ahí arriba y va chuchando a todo el mundo, algo que no puede hacer en la vida normal. Y ahora me meto con los señores, el típico sesentón que se ha comprado un coche deportivo de 500 caballos o de 300 caballos para adelantar a gente joven porque ya no lo puedo hacer en bici o corriendo y lo hace en el coche. A veces es cierto que el coche saca lo peor de nosotros mismos, pero yo creo que simplemente con que la gente fuera igual de educada al volante que lo es cuando va andando, esto mejoraría mucho. Bueno, y ya llegamos a la conclusión, lo que Rodrigo llama final feliz. A veces es feliz, a veces no. Es un resumen. ¿Qué hay que hacer para ser buen conductor? Bueno, para ser buen conductor hay que hacer dos cosas: ser educado y querer ser buen conductor. Esforzarse cada día en mejorar y no caer en los vicios. Yo me voy a hacer un poco de publicidad. Llevo conduciendo motos, coches, camiones, de todo, haciendo montones de kilómetros, probando coches, no siempre, a veces a velocidades, casi nunca despacio. Y afortunadamente jamás he tenido un accidente serio. Uno medio serio, que ya os contaré algún día. Pero serio, ninguno. Y me preguntaréis, bueno, ¿cuál es tu secreto? Bueno, pues mi secreto es realmente lo que os decía, ser educado, querer hacerlo bien. Y luego, siempre lo digo de broma, pero es verdad, yo tengo un ángel de la guarda que es la hostia. Es la hostia, porque alguna vez me ha tenido que echar una mano, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, insisto, es querer ser un buen conductor y ser una persona educada al volante. He elegido para coche del día el coche con el que más miedo he pasado nunca. Un SEAT 127. Y os preguntaréis, bueno, pues un 127 tampoco es un coche para pasar mucho miedo.
Depende, porque ese coche pasa mucho miedo, pero en el asiento de la derecha. ¿Por qué? Porque es el coche que yo tenía que yo utilizaba frecuentemente cuando era profesor de autoescuela. Entonces he tenido que ir a la derecha, bueno, evidentemente, siempre a la derecha, con conductores y conductoras, os he comentado que me habían especializado porque tenía mucha paciencia en casos imposibles, con conductores y conductoras que realmente eran lamentables, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso guardo buen recuerdo de ese coche, que tenía dobles mandos y dobles espejos, y del 127 en general, porque era un coche que, siendo muy utilitario y siendo muy práctico, fue un coche que realmente en su momento tuvo un éxito fantástico y fue una revolución. Tenía un toque deportivo que molaba. Y aún hoy día en rallies de clásicos te encuentras con muchos Seat 127 o Fiat, pero que es un coche que realmente yo creo que merece estar en nuestro garaje hermético. Llegamos al consultorio y Paqui me pregunta que su hija se acaba de sacar el carnet y que duda entre comprarle un coche viejo de segunda mano con 15 años baratito para que se foguee y lo choque y tal, o comprar un coche nuevo. ¿Qué me parece? Paqui, pues si has visto más vídeos, seguro casi todos los garajistas sabrán lo que voy a decir. El conductor más novato, el mejor coche o el más moderno. Mira, si tu hija es novata, hombre, primero, que tenga cosas que le ayuden a no tener un accidente. Por ejemplo, ABS. Por ejemplo, control de tracción o control de estabilidad. Y si desgraciadamente lo tiene, pues que tenga un airbag, que tenga un sistema de protección. Es una norma, una regla de oro. El conductor más novato, el conductor más joven, el coche más moderno. No digo el mejor, porque no hace falta que sea un coche de lujo, pero sí un coche moderno con todos los sistemas de seguridad. Esa es mi respuesta. Tú haz lo que quieras. Gonzalo me está dando la razón porque me pregunta que él se saca el carnet. Ha aprobado la primera, que se considera no un buen conductor. Gonzalo es un tío muy sensato, no un buen conductor, sino un buen alumno, y que ha empezado a conducir. ¿Y qué pasa? Que se encuentra que en carretera de doble sentido, cuando va a adelantar, que le cuesta, tarda, le da miedo, y recuerda que yo hice algún comentario al respecto, lo he hecho en más de un vídeo, cómo se adelanta. Que si se lo puedo repetir, Gonzalo, lo hago encantado, estamos a tu disposición. Mira, para adelantar en carretera de doble sentido, yo te voy a dar un consejo muy importante. Si está prohibido, por supuesto no adelantes. Y si está permitido y no viene nadie, puedes adelantar, pero ojo, tienes que ver la carretera, porque me llama la atención que hay zonas donde, por lo menos en España, que se ve la carretera y han decidido poner una línea continua, no sé, porque hay alguna salida lateral o porque el ingeniero que vio aquella carretera le pareció lo más adecuado. Y hay otras con línea discontinua, la que me lleva a mi casa todos los días, que hay línea discontinua y no se ve nada. Entonces, aunque esté permitido, si tú no ves suficiente espacio de carretera, no adelantes. A veces es más seguro ver el coche que viene de frente, porque si ves un coche que viene de frente pero ves que te da tiempo, no va a haber sorpresas. Así que, aunque venga un coche de frente, si hay margen, yo te diría que es incluso más seguro. Y luego, lo que os comentaba en ese vídeo es que tú no puedes ir, imagínate que vas detrás de un camión a 90. Vas a 90, en quinta, miras, no viene un coche, te echas a la izquierda, aceleras a fondo. No, así no es como no hay que adelantar. Primero, hay que dejar distancia con el camión, una distancia razonable, por dos motivos. Esta distancia nos va a servir para acelerar el coche y nos va a servir para ver mejor. Porque al estar más lejos, sacando menos el coche de izquierda, vamos a ver más lejos. O sea, hay que llevar bastante distancia. Yo te diría que fácilmente, mínimo 3 o 4 coches. Cuando ya ves el hueco, ves que va a pasar un coche y detrás hay hueco, metes una marcha corta, por ejemplo, si vamos a 90, según el coche puedes meter cuarta o incluso tercera. Y empiezas a acelerar. Y cuando pase el coche, justo en el momento que pase el coche, tampoco exageres, no le pegues un susto, pero justo cuando pasa el coche, sales. ¿Qué consigues con eso? Vas a salir en una marcha corta y ya vas a salir más rápido que el camión. Y vas a permanecer en el lado izquierdo lo menos posible. Una regla de oro. En el lado izquierdo permanece el menos tiempo posible. No exageres al salir para no asustar al coche que ha pasado, si es que ha pasado uno, ni te metas muy rápido para no asustar al que tienes al lado. Deja un cierto margen. Pero no te recrees y sobre todo, dale caña, o sea, acelera, que en ese momento, justo cuando estás acelerando, no es el momento de pensar en ahorrar combustible. Los adelantos, cuanto van más rápidos, mejor.
Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. Le preguntaba a Rodrigo si le gustaba a él, porque cuando hacemos estos vídeos tan prácticos, pues a veces digo, bueno, pues a lo mejor os gusta menos. Luego veo los comentarios y hay muchísimos, porque os gusta comentar. Yo lo agradezco, en estos vídeos lo agradezco. Aprendo un montón, me dais muy buenas ideas. Si os ha gustado el vídeo, dad un like, suscribíos, hay una campanita que os avisamos. Recordad que ya estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Y lo más importante, espero veros de nuevo y muy pronto en nuestro garaje hermético.